Estamos viendo PBO con Chema Salcedo. ¿Cómo está la calidad de nuestra educación en los últimos años? Estamos acostumbrados a decir que en la tabla de PISA estamos hasta las patas. ¿Seguirá siendo válida la tabla de PISA o el orden de PISA para analizar la educación? ¿Qué está pasando con la lectura? Giovanni Arias Mori es el gerente general del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa. ¿Qué dice Giovanni? ¿Cómo estás, Chepa? Un gusto. Encantado de estar aquí en tu programa para compartir estos datos que de verdad son alarmantes con respecto a el logro de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo. Mira, el Ministerio todos los años toma una prueba a los estudiantes de segundo grado de primaria, cuarto grado de primaria y segundo año de secundaria. Les toma una prueba para medir el logro de aprendizajes en 3 áreas: matemática, comunicación y ciencias sociales. Okay. Entonces, si comparamos el 2022 con el 2023, ha habido, digamos, un mantenimiento ligero, pero si tú retrocedes un poquito desde el 2015 hasta el 2013, solo para darte una cifra, que en el 2015 teníamos el 26,6% de alumnos que se situaban en el nivel de satisfactorio. 26%. Así es, y en el 2023 solo el 11,2% en el desarrollo de habilidades matemáticas. ¿Qué tal bajada? Es una bajada bastante crítica, pero desde el 2015 sostenido ese bajón. Y que uno podría pensar que es a raíz de la pandemia, pero en realidad antes de la pandemia ya estábamos empezando a bajar, pues estamos hablando desde el año 2015. O sea, se ha mantenido una tendencia. Exactamente. Y en el caso de la lectura, igual, desde el año 2015 no ha sido tanto como en matemática, pero del 49,8% hemos bajado hasta el 36,6%. Pero lo que más preocupa, y para que los... Eso es menos de la mitad en todos los casos. Así es. Eso es alarmante. Totalmente. Pero el mensaje que ha dado el Ministerio de Educación con el ministro Quero es que se mantiene estable, claro, porque hace el comparativo con el año anterior, ¿no? Con el año anterior se ha disminuido 1 punto, pero no miremos solo el año anterior. Oiga, sino ¿usted cómo se siente? Me estoy muriendo. Ah, se mantiene estable. Sí, claro. Exactamente. Pero ¿cómo fue eso? Realmente yo sabía que estábamos mal, pero no a este nivel. Pero algo más, mira, Estas son mediciones del Ministerio de Educación. Es data, son métricas del Ministerio. ¿Te ocurre esto por idea? Así es. No, esto es estadística pura. Está demostrado. Así es. Numéricamente. Totalmente. Y ahí hay que agregar que, digamos, de las 3 regiones naturales de nuestro país, la selva está en una situación más crítica, porque del 100% de estudiantes evaluados en el área de matemáticas, solo el 2% puede resolver problemas matemáticos en la selva. ¿Cuánto por ciento? 2%. Lo estoy redondeando porque en realidad es 1,8.5, y le he puesto 1,9 y ya le he puesto 2% en realidad, pero es menos del 2% inclusive. Ahora, ¿y cómo se puede aprobar a un alumno? Pero mira, para pase de año. Claro. Con esa calificación. Mira, para que tengas una idea anecdótica de esta estadística, nosotros, digamos, midiendo las métricas del ministerio, existen 3 colores. El rojo, que es alumnos que se posicionan en el nivel de inicio del desarrollo de la competencia; en ámbar porque está en proceso, y en verde porque está en nivel satisfactorio. En el Perú hemos tenido que agregar otro color, Chema, que es el gris, que es previo al inicio. O sea, por debajo del rojo está el gris, que es previo al inicio. O sea, hemos tenido que agregar una métrica más para poder posicionar a un grupo de estudiantes que ni siquiera llega al nivel de inicio. ¿Eso qué nos dice? En lectura, por ejemplo, que de 10 estudiantes acabando la primaria en nuestro país, solo 4 entienden lo que leen de manera satisfactoria, el resto no. Entonces, sí es preocupante, pero cuando uno mira qué está pasando a nivel político, porque acá hablamos de políticas públicas también, encontramos que en los últimos 4 años, Chema, hemos tenido más de 14 ministros de educación. De todos los ministros que hemos tenido, creo que han sido 2 los que han sido expertos en la cartera. La última ministra ha sido la ministra Miriam Ponce, que duró, dicho sea de paso, una de las que, si hago un ranking, la que ha durado 8 meses, que ella es especial, porque por su conocimiento y su experiencia estuvo haciendo las cosas bastante bien, hasta que renunció, pero estuvo 8 meses. Los demás ministros han durado 3 meses, 4 meses como máximo, y son cambiados. Entonces, es cierto que nadie estudia para ser ministro. En realidad conoces la cartera, conoces el sector, te ponen de ministro, pero te toma un tiempo adecuarte para saber cómo funciona un ministerio.
que te puede tomar 3, 4 meses. Vale decir que cuando ya entendiste cómo funciona y qué queremos trabajar, Sales. exactamente, te cambia, ¿no? Por otro. Exactamente. Por razones políticas, porque dijiste una declaración, metiste la pata en el Exactamente, periódico. y eso es, como tú lo has dicho, por un tema político y no técnico, y entonces estamos cambiando a los ministros de educación, ¿no? Entonces ahí hay un llamado para que los gobiernos de turno tomen de manera seria a ejemplos de otros modelos. Mira, si vamos a los países asiáticos, por ejemplo, Corea o Japón, en 1890 tú no sabías dónde estaba Japón o Corea en el mapa. Pero por supuesto que no. Hicieron un trabajo, Chema, de cerca de 60 años con políticas educativas continuas y permanentes. Políticas de Estado, el Estado tiene que Exactamente. permanecer, Exactamente. la nación tiene que permanecer. Así Acá es. no entendemos eso. Eso es, Acá queremos efectivamente. inventar un Estado con Así cada es. cambio de gobierno. Sí, Y y cada ministro quiere hacer la revolución educativa. es correcto, Estamos que fregados. no atienden a Estamos unas fregados, políticas correcto. públicas establecidas serias y además no hay un planeamiento estratégico sólido, ¿no? Pero hay ciertas autoridades que están haciendo un trabajo interesante y que hay que reconocer el trabajo. Por ejemplo, en el caso del Consejo Nacional de Educación, ¿no? El actual presidente del Consejo Nacional de Educación, Luis Lescano, está haciendo una labor importante a nivel nacional, promoviendo el proyecto educativo nacional. O sea, hay autoridades que se están fajando por hacer algo positivo, pero lamentablemente por un tema político son cambiados, como es el caso de la ministra Miriam Ponce. Ahora, el ministro actual, el ministro Quero, sobre estos resultados ha sacado un ranking y salió en la prensa a decir, por ejemplo, felicitamos a Tacna porque ocupó el primer puesto en estos resultados, Moquegua el segundo puesto y Arequipa el tercer puesto. Pero ahí yo hago una reflexión adicional, porque, por ejemplo, trasladándonos a la nota vigesimal que era antiguamente para que podamos entender todo rápidamente, si una región sube de 11 a 12, bueno, ha subido un punto. Pero yo tengo otra región que subió de 7 a 11. Yo te pregunto cuál es la que mejoró más. ¿La que estaba en 7 a 11 o la que estaba de 11 a 12? Entonces, pero a la hora de hacer un ranking valoras a ese que subió un punto y que se posiciona en la tabla. Entonces, en lugar de promover y motivar a estas regiones que están haciendo su esfuerzo para mejorar, simplemente estamos reconociendo regiones que, si bien es cierto, bueno, han aumentado unos puntos, pero hay que considerar en estadística la línea base, ¿no? De dónde partimos y cómo motivar a estas regiones, porque imagínate que ese esfuerzo de esa región con todos sus dirigentes y todas sus autoridades, de 7 te llevó a 11, es un buen trabajo, pero no son reconocidos, no son motivados. Entonces, ahí yo le hago un pedido al ministro Quero que tiene que tener cuidado cuando hace sus declaraciones, porque hace poco también ha hecho una declaración que ha tenido que sacar el Ministerio de Educación un comunicado para aclarar que lo que él dijo no fue lo que dijo, ¿no? Como siempre ocurre, ¿no? Un horror. Sí. Es Entonces, un horror. terrible. Lo acabo de comentar acá con un invitado. Ya. No, es complicado. Entonces, y aquí hay otro punto de reflexión. Nos estamos mucho, digamos, alarmando porque hay este tema de atropello contra la meritocracia, pero esto ya viene ocurriendo hace un buen tiempo, Chema, porque mira, si los profesores dan un examen para entrar a la carrera pública magisterial, ok, se supone que para que entres a la carrera debes tener un mínimo de condiciones. Primero, que conozcas tu área, vale decir que si yo soy un profesor de matemática, lo mínimo que espero es que sepas matemática. Pero adicional a eso te evalúan en comprensión lectora y razonamiento matemático además, ¿no? Y el manejo de emociones, y todo eso en un examen escrito y algunas entrevistas. Ingresas, ¿y qué pasa con el desaprobado de ese examen? Porque hay esta condición, o apruebas o desapruebas. Si desapruebas, se supone que tú no tienes las condiciones para ser un maestro nombrado. El Estado, el Ministerio de Educación, contrata a todos esos que no aprobaron, que se supone que no tienen las condiciones, y terminan dictando clases en las aulas, en las escuelas a nivel nacional. Entonces, lo que se ha hecho ahora es simplemente decir, bueno, ya no te contrato, ahora te nombro, pero en realidad, en ambos casos, tenemos un problema con el docente con respecto a su formación. Entonces, uno diría, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el ADN del problema en cuanto a la educación? Tenemos, desde nuestra agencia de calidad, nosotros hemos hecho este estudio y vemos que aquí hay dos variables que debemos considerar. Primero, ¿quién forma a estos profesores? Son universidades con facultades de educación e institutos pedagógicos. La pregunta es, ¿están acreditados? ¿No sería bueno obligar, que sea obligatorio que las facultades de educación, como es medicina, tenga que estar acreditada para que forme, ¿no?, futuros maestros bien preparados? Eso es uno. En definitiva, otro punto que cuando uno lo habla con docentes, el control.
Todos tienen controles, todos tienen auditorías, el médico, el ingeniero, el abogado, pero el docente no quiere tener auditorías y no quiere tener controles. Es más, siente que cuando escucha la palabra control en educación básica es una falta de respeto al docente, ¿no? Entonces, yo creo que estos cambios... Convierte eso en una reivindicación social Exactamente. apoyada por un grupo parlamentario. Exacto. Que vive de sus votos. Exactamente. ¿Qué es lo que ha pasado ahora, no? Porque toda esta manipulación a nivel político para aprobar esta ley es simplemente un apunte a recaudar votos para las futuras elecciones, ¿no? Es terrible. Exactamente. Ujú. Entonces, la verdad es que es panorama desolador, ¿no? Sí, pero mira, Chema, yo te digo, y con mucha pena, no solamente es el Perú que está en esta situación. Nosotros como agencia de calidad, desde SGC hemos visitado varios países en América Central y en Sudamérica, y hemos encontrado situaciones muy parecidas. ¿No? Costa Rica, Honduras, Argentina, México. Tú vas y después de hablar 20 minutos con un maestro en México o en Honduras o en Costa Rica, tú no sabes si estás hablando con Costa Rica o con Perú, porque las realidades lamentablemente están así a nivel de América Latina, ¿no? Y algo tenemos que hacer, pero cuando levantamos la voz para hablar de educación básica, te voy a dar un dato estadístico también interesante. Hace unos meses estábamos en la Comisión de Educación del Congreso y invitaron a expertos en los 3 niveles: educación superior, educación de institutos y educación básica, en la cual nosotros somos los que algo de experiencia tenemos. Y sacábamos este resumen. De 144 universidades, Chema, solo 97 están licenciadas. Hay una brecha, ¿no? Todavía por disminuir. Pero los señores de los institutos decían, un ratito, nosotros tenemos 864 institutos y solo 93 están licenciados. Entonces ahí la brecha es mayor. Pero estamos hablando de licenciamiento, ¿no? Y en educación básica, Chema, hay alrededor de 103.000 colegios. O sea, fíjate el comparativo entre 140, 864 y 103.000 colegios. Aproximadamente. Y digo aproximadamente porque no hay un número exacto de colegios. No lo tiene estadístico ni el Ministerio ni el INEI. ¿Y por qué? Porque se han hecho investigaciones en donde inclusive se determina que no hay un número preciso de colegios por la informalidad que hay a nivel nacional. Inclusive la Universidad Pacífico ha sacado un libro llamado ¿Cuántos colegios hay en el Perú? Fíjate el título del libro, ¿no? De la investigación. De esa cantidad de más de 100.000, no hay más de 270 colegios acreditados y certificados. O sea, ni siquiera el 1%. Entonces, sí es una situación crítica, muy grave, y creemos que es como un juego de dominó. En algún momento tenemos que poner el alto, ¿no? Porque si no es uno tras otro y la misma situación. Venimos hablando de esto hace más de 5 años y seguimos en lo mismo. No cambiamos. Yo creo que el punto de partida es en la formación del docente, porque con el docente que ya está en las aulas, Chema, ya ahí va a ser complicado cambiarlo. A no ser que hayan capacitaciones afinadas con controles y seguimiento para que se pueda dar el cambio. Hay que preocuparnos por las nuevas generaciones de maestros que vamos a tener, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Te van a acusar de que quieres crear un maestro elitista o cosa parecida. Bueno, ya me he ganado buenos parece, pleitos por pensar de esta increíble manera. Porque lo que estamos pidiendo, lo que estás pidiendo, es un mínimo de competencia. Así es. Porque Estamos fíjate, hablando de la educación, es un objetivo de Estado, no Así puede ser un es. objetivo de un partido político. correcto. Pero mira, a nivel y sobre todo educación básica, que es la, digamos, la base. Claro. Y, sobre el estadístico que yo te hablaba de institutos y universidades, yo hacía el símil de decir, por ejemplo, me preocupo que mi pared tiene una rajadura y la quiero resanar y me olvido que las bases de mi casa están carcomidas y en cualquier momento se cae, ¿no? Porque carecemos de formación integral, o sea, no hay formación en valores, no hay formación en temas éticos, ¿no? Por eso tenemos la clase política que tenemos hoy en día. Así que de todas maneras tenemos que hacer un cambio con nuestra sociedad, pero como yo le pido a los responsables políticos, a los que los he visitado permanentemente, ¿no? Porque cambian tanto que créeme que ya no me acuerdo los nombres de todos. Pero hay que ponerse los pantalones, porque cuando uno toca la educación básica, todo se mueve. Porque da miedo hacer cambios estrictos en la educación básica y lo dejamos en el mismo nivel, y esto es lo que está pasando por muchos años. El currículo nacional, Chema, tiene que tener un cambio. De los egresados de quinto de media, solo el 20% puede integrarse en la PEA. El resto, si tú no entras a la universidad, mira, tu vida está bien complicada. Como yo siempre le pregunto a los egresados de la básica, siendo ya profesionales, ¿cuándo fue la última vez que usaste una ecuación cuadrática en tu vida? ¿Me entiendes? Entonces, habría que revisar ese currículo nacional, porque creo que sí es importante en un país como el nuestro, que no todo tiene que ser direccionado a la vida universitaria.
puede haber muy buenos técnicos y hoy en día que están entrando capitales extranjeros, inclusive tenemos un puerto importante, Bueno, ese mano puerto técnica va a ser necesaria, ¿no? no lo vamos a poder cubrir con la gente que Exactamente, tenemos. Exactamente. Y por falta de una formación técnica. Yo creo que es el momento que el Perú, si quiere salir de esta línea de pobreza y este estancamiento, tiene que pensar en un nuevo currículo nacional. Pero lamentablemente hay muchos intereses, Chema, no solo técnicos, sino políticos detrás de ese currículo, ¿no? Lamentablemente. Bueno, es una situación realmente pavorosa. ¿Se referirán los futuros padres de la patria a estos temas en su campaña electoral? Sí. Porque no los escucho hablar de esto. Creo que no tienen la menor idea, no les interesa además. Sí, sí. Bueno, en las últimas etapas de las campañas políticas todo el mundo habla de educación brevemente. Sí, y pero superficialmente brevemente, para lograr como un votos. saludo a la bandera. Así es, y al final mira lo que tenemos, ¿no? Realmente los maestros de base, los que hemos sido maestros de aula por más de 20 años, sabemos de lo que estamos hablando. Un maestro tiene que ser innovador y un maestro innovador no necesariamente es el que usa la tecnología, Chema. Sí, no, claro. Cuando uno visita el país, te das cuenta, hemos ido a visitar colegios en avión, en camión, en burro, en pequepeque. Y hemos encontrado profesores en pequeños caseríos creativos completamente, con laboratorios de matemática utilizando material concreto, residuos de material de carpintería, material desechable, digamos, de reciclaje, y se crean, digamos, buenos estudiantes. Por lo tanto, el maestro no solamente que busque tecnología, sino que sea innovador desde el punto de vista didáctico, ¿no? Que es lo que se quiere. Sí, pero conté una anécdota. El año 84-85 me tuve que ir a una altura de Cusco, de Espinar, bien alto, porque estaba haciendo un reportaje para una televisora sueca, entre países las cosas que estoy yo, y llegué a un colegio con un profesor unidocente. Y los chicos que vivían en el aula habían de diferentes edades. Y este genio de la educación, porque así lo califico, Correcto. decía un párrafo en castellano, un párrafo en quechua, un párrafo en castellano, un párrafo en quechua. Buenísimo, claro. Y acababa de estar el día anterior con los chicos en el entierro del papá de uno de ellos. Y les había hecho que expliquen qué hay en cada tumba. Y hablaban sobre eso en el aula. Correcto, correcto. Hace más de 40 años, 45 años. Y mira, ese ejercicio... No tenía ninguna tecnología. Claro. Por supuesto, no había tampoco en esa época. Y para cobrar su modesto salario de esa época, tenía que viajar no sé cuántos días. Y mira, acabas de decir algo Y ahí clave. estaba el tipo, Sí, y con un salario modesto. modestísimo. Pero mira lo que pasa en la realidad, Chema. Actualmente, del sector público, el docente no es el menos pagado. No, pues. Hoy en día, con la carrera pública, en el Claro. primer nivel un docente entra ganando 3.100. Claro. Un trabajador del sector salud entra con 1.800, 1.900 soles, ¿no? La misma Policía Nacional, ¿no? En sus primeros niveles. Pero, por ejemplo, aquí, en el cuarto nivel estás ganando alrededor de 4.000, 5.000 soles. Entonces ya no es una excusa el decir que gano poco. Y termino con esta experiencia. Acabas de mencionar Cusco. Yo he venido de Cusco hace 2 días. He estado en Cusco. He tenido situaciones encontradas en cuanto a emociones porque me he encontrado con directores, un grupo de directores motivados por entrar a la certificación, pero entré a una escuela de gestión mixta, vale decir que a los profesores les paga el Estado, ¿no? Y a la hora de hacer la votación por si querían o no entrar a la certificación de calidad, los papás estaban de acuerdo y me sorprendió que todos los maestros al 100% decidieron no ingresar a la certificación. Me dejó de verdad sorprendidísimo por esa calidad de maestros que tenemos en provincia todavía. De verdad que sí. Impresionante. Así es, así es. Giovanni Arias Mori, gracias por la visita. No, al contrario, gracias a ti. Un Muy gusto. amable. Y hasta aquí estamos llegando. Reitero mi felicitación a todos los papás, porque mañana es el Día del Padre. Así ustedes muy amables. Adiós.